Almohadilla título atractivo. Kerem y Ander reconciliación bomba. Beso apasionado en público lo confirma todo. Análisis exclusivo y todo lo que no sabías, Almohadilla guión del vídeo. Hola, amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos aquí listos para traerles lo último y más emocionante del mundo de las series que tanto nos gustan. Hoy tenemos un chisme jugoso, una noticia que ha sacudido a todos los fans de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hay reconciliación a la vista. Y tenemos todos los detalles jugosos que no encontrarán en otro lugar. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama romántico de la vida real, les recordamos que se suscriban al canal. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series favoritas, actores predilectos, análisis profundos y por supuesto mucho chismorreo. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y formar parte de esta gran familia turca. Además tenemos sorteos exclusivos para nuestros suscriptores. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, Kerem y Hande, o Anker como los llama cariñosamente la fanaticada, fueron la pareja del momento gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkap. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin hace un tiempo, dejando a miles de corazones rotos. Sin embargo, parece que el destino tenía otros planes para ellos. Durante semanas hemos estado viendo indicios, pistas sutiles en redes sociales, rumores aquí y allá, que apuntaban a una posible reconciliación. Pero ahora, damas y caballeros, tenemos la prueba definitiva: un beso apasionado en público. Y no un beso cualquiera, un beso que valió más que 1000 palabras. Pero antes de profundizar en ese beso bomba, hagamos un breve repaso de su historia y recordemos el impacto que tuvieron juntos. Empecemos hablando de Sen Kalkap. Esta serie, que se tradujo como Llamas a mi puerta, es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que dirige una importante empresa. Para conseguir su beca de vuelta, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una atracción inevitable que cambiará sus vidas para siempre. La serie es una explosión de colores, situaciones divertidas y momentos románticos que te atrapan desde el primer capítulo. Gran parte del éxito de Sen Kalkap se debe a la química brutal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Era palpable, se sentía en cada escena, y traspasó la pantalla. Por eso, cuando confirmaron su relación en la vida real, sus fans enloquecieron. Eran la pareja perfecta, la representación de ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Y las alfombras rojas que compartieron. Momentos icónicos que quedarán grabados en la memoria de todos sus seguidores. La serie catapultó a ambos actores a la fama internacional. Hande ya era una estrella en Turquía, pero con Sen Kalkap se convirtió en un fenómeno global. Kerem, por su parte, consolidó su posición como uno de los galanes más codiciados de la televisión turca. La serie se vendió a más de 80 países y se dobló a innumerables idiomas. Su impacto cultural fue enorme, generando tendencias en moda, música y hasta en el turismo. Hoteles en Estambul ofrecían paquetes turísticos inspirados en la serie, y los fans acudían en masa a los lugares donde se filmaron las escenas más emblemáticas. El efecto Anker fue algo nunca antes visto en el mundo de las telenovelas. Pero volviendo a la reconciliación. Imaginemos la escena: un restaurante elegante, la luz tenue de las velas, música suave de fondo. No, mentira. No fue así. El beso bomba que confirmó la reconciliación de Kerem y Hande ocurrió en medio de una gala benéfica, frente a cientos de personas, incluyendo fotógrafos y periodistas. Un espectáculo. Y un despliegue de seguridad que intentó sin éxito contener a la prensa. Según testigos, ambos llegaron por separado al evento, intentando mantener un perfil bajo. Sin embargo, fuentes cercanas revelan que Hande, radiante con un vestido rojo que dejaba poco a la imaginación, no pudo evitar buscar la mirada de Kerem. Él, por su parte, elegante y seductor con un traje oscuro, parecía nervioso y expectante. Durante la noche se les vio muy cerca, riendo, conversando animadamente, compartiendo miradas cómplices.
Y de repente, en un momento de descuido, o tal vez no tan descuidado, se besaron apasionadamente. Un beso que duró lo suficiente para silenciar todos los rumores y gritar al mundo que el amor entre ellos seguía vivo. Las fotos y vídeos del momento no tardaron en inundar las redes sociales, desatando una ola de alegría entre sus seguidores. Anker is back era tendencia mundial en cuestión de minutos. Ahora, la pregunta del millón, ¿por qué esta reconciliación genera tanta expectación? Más allá de la fama y el glamour, creo que la relación de Kerem y Ander representaba algo más profundo para sus fans. Era la prueba de que el amor verdadero, el amor que vemos en las telenovelas, puede existir en la vida real. Su separación fue un golpe duro para muchos, pero la esperanza nunca murió. Y ahora, con este beso confirmatorio, la ilusión renace con fuerza. Y no solo eso. Se especula que esta reconciliación podría abrir las puertas a nuevos proyectos juntos, tanto en la pantalla chica como en la grande. Imaginen una película protagonizada por Anker. Sería un éxito de taquilla asegurado. Sin embargo, no todos son rosas. Algunos detractores argumentan que esta reconciliación es simplemente una estrategia publicitaria para relanzar sus carreras. Otros creen que la presión de los fans fue determinante para que volvieran a estar juntos. La verdad, solo ellos la saben. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que Kerem y Ande están de nuevo juntos, y sus fans están extasiados. Además, fuentes confiables nos han revelado que sus agendas profesionales se están reajustando para permitirles pasar más tiempo juntos. Incluso se rumorea sobre la compra de una casa en común. ¿Será que el matrimonio está en el horizonte? Solo el tiempo lo dirá. Pero no todo en el mundo de las series turcas gira en torno a Anker. Hay muchas otras producciones que nos han robado el corazón y que merecen ser mencionadas. Vamos a hablar de otra serie que también ha causado furor y que, a pesar de no tener el mismo nivel de chisme amoroso en la vida real, tiene un romance que te dejará sin aliento, Ask 101 o Amor 101. Y les contaremos algunos secretos detrás de cámaras que no encontrarán en ningún otro lugar. Ask 101 es una serie juvenil de Netflix que narra la historia de un grupo de estudiantes rebeldes que intentan evitar la expulsión de su profesora favorita, Burcu, haciendo que se enamore del nuevo entrenador de baloncesto, Kemal. A medida que intentan unir a sus profesores, los estudiantes descubren el amor, la amistad y el autodescubrimiento. La serie mezcla drama, comedia y romance de una manera muy fresca y original, y aborda temas importantes como la rebeldía, la amistad, el amor juvenil y la búsqueda de la identidad. Lo que muchos no saben es que la serie se inspiró en hechos reales. La guionista confesó haber vivido una experiencia similar en su adolescencia. Uno de los puntos fuertes de Ask 101 es su elenco, que incluye a jóvenes talentos como Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz. La serie tiene 2 temporadas y ha sido un éxito rotundo en Turquía y a nivel internacional. Aunque no hay un romance confirmado entre los actores fuera de la pantalla, la química entre ellos es innegable y la historia de amor entre los personajes principales es muy conmovedora. Además, la serie tiene una estética muy cuidada y una banda sonora que te engancha desde el primer momento. Y hablando de la banda sonora, ¿sabían que fue compuesta especialmente para la serie por un famoso músico turco? Un dato curioso que pocos conocen. Otro ejemplo de serie turca exitosa, aunque con un tono completamente diferente, es Yerde. Esta serie es un drama policial que cuenta la historia de 2 hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp es un cadete de policía que es expulsado injustamente de la academia y se infiltra en la mafia para vengar a su padre. Mert, por otro lado, es un policía que fue criado en las calles y tiene un pasado oscuro. Ambos hermanos desconocen la verdadera identidad del otro y se ven envueltos en una guerra sin cuartel. Lo que muchos no saben es que la serie está inspirada en la película estadounidense The Departed. Un guiño a Hollywood que pocos notaron. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. La trama es muy compleja y te mantiene al borde del asiento durante toda la serie. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli, 2 de los actores más populares de Turquía. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y ha sido vendida a más de 100 países. Aunque Yerde no es una serie romántica en el sentido tradicional, la relación entre los hermanos es el corazón de la historia y la serie explora temas como la familia, la lealtad y el sacrificio.
Y hablando de sacrificio, ¿sabían que Atay Ulusoy se preparó durante meses con un ex agente de la policía para interpretar a Sarp? Un compromiso total con su personaje. Y finalmente, para terminar este recorrido por las series turcas, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yzyl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más cercana. La serie es una producción ambiciosa y espectacular, con un vestuario impresionante, escenarios grandiosos y una banda sonora envolvente. El vestuario de la serie costó millones de dólares. Cada detalle fue cuidadosamente diseñado para recrear la época otomana. Muhteşem Yzyl es una serie llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances apasionados. La serie explora temas como el poder, la ambición, el amor y la traición. El elenco está encabezado por Ali Tergenk y Meri Muzerli, quienes interpretan a Süleyman y Hürrem, respectivamente. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y a nivel internacional, generando debates y controversias debido a su representación de la historia otomana. Sin embargo, Muhteşem Yzyl es una serie fascinante y adictiva que te transporta a un mundo de lujo, intriga y pasión. Y hablando de controversia, ¿sabían que la serie fue prohibida en algunos países por considerarla una falta de respeto a la historia otomana? Un dato que pocos conocen. En resumen, las series turcas nos ofrecen una gran variedad de historias y géneros para todos los gustos. Desde comedias románticas como Sen Kalkapm, hasta dramas policiales como Yerde, pasando por series juveniles como Aşk 101 y dramas históricos como Muhteşem Yzyl, las series turcas tienen algo para todos. Y por supuesto, el chisme amoroso de Kerem y Hande añade un toque extra de emoción al mundo de las telenovelas turcas. Y recuerden que nosotros estaremos aquí para mantenerlos al tanto de todas las novedades y secretos. Así que llegamos al final de este vídeo lleno de chismes, romance y drama turco. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series más populares del momento. No olviden que la televisión turca tiene mucho más para ofrecer, así que exploren, descubran nuevas series y disfruten de estas historias que nos hacen reír, llorar y soñar. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por acompañarnos una vez más. Nos encanta compartir nuestra pasión por las series turcas con ustedes. Son los mejores. Y ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece la reconciliación de Kerem y Hande? ¿Creen que su amor durará para siempre? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? ¿Y qué secreto detrás de cámaras les sorprendió más? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones. Además, estaremos respondiendo a algunos comentarios personalmente. Y finalmente, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido. Activen la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Y no olviden participar en nuestro sorteo exclusivo para suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y sigan soñando con sus galanes turcos favoritos.